sí, a ver, vamos a ver acá. Ya está. A ver, vamos a ver acá. Transición. Ya. Está capturando la pantalla. Está capturando el sonido. Ya. Listo. ¿Sí? Entonces, como han visto acá, lo que hemos cargado ha sido justamente el script de instalación. Este script justamente de instalación, que es el mismo script que está justamente dentro de tus módulos. Si tú vienes acá, tu semana número 11, en tu semana número 11, dentro de recursos adicionales, hay un enlace que dice configuración BPS. Y ahí justamente está toda la configuración de tu BPS, lo que vimos la última clase. ¿Sí? Desde crear, poner justamente los usuarios, cargar el firewall, cargar diferentes cosas. Lo que nos faltaba era justamente ver esto, la instalación del servidor justamente Mosquito, que es esa parte que está acá, que en buena manera es los mismos códigos que están acá y que es lo que hemos ejecutado justamente dentro de mi carpeta, ¿sí? Bueno, mejor dicho, dentro de mi máquina virtual. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Como no basta simplemente con esto, sino hay que configurar, hemos entrado a configurar nuestro servidor Mosquito, ¿sí? El archivo justamente de configuración, entrando a esta dirección de acá, entrando justamente al cd etc Mosquito para ver todos los archivos que tienen acá. Dentro de esto, acá tengo justamente mi archivo de configuración, que es justamente el Mosquito Conf, ¿sí? Entonces, este Mosquito Conf es lo que vamos a editar. Vamos a darle sudo nano con Mosquito Conf, ¿sí? Y ahí vamos a tener justamente la configuración básica que tiene. En este momento le estamos activando simplemente el puerto, le vamos a indicar el puerto en el que estamos trabajando. En este caso es el 1883. En el caso de ustedes, cuando ya lo configuren para una empresa o que lo configuren justamente para sus proyectos de startup, pueden ponerle cualquier otro. Salimos de la configuración y siempre que hacemos cambios en la configuración hay que reiniciar nuestro sistema, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Sudo system ctl restart mosquito, ¿sí? Con eso está justamente reiniciado nuestro sistema. System, acá me equivoqué en escribir, es system ctl, ¿sí? ¿Ves? Ahí está reiniciando nuestro sistema. Pero siempre que nosotros vayamos avanzando, tenemos que tener elementos justamente de prueba, ¿sí? Es decir, tenemos que ver que lo que hemos hecho está bien. Entonces vamos a comprobar justamente ahora que lo que hemos hecho o lo que hemos cargado dentro de nuestro servidor broker esté justamente funcionando. Para eso nos vamos a valer de este cliente MQTT que funciona justamente en línea, ¿sí? ¿Cuál es? Tú entras a esta página de acá, testclientcloud.mqtt.cool, y ahí vamos a ver justamente un servidor que tenemos a prueba, ¿sí? Le damos clic en la ruedita y acá le vamos a poner justamente la dirección IP de nuestro servidor, ¿sí? De nuestro servidor MQTT. Entonces yo le pongo acá, ¿sí? Le pongo en TCP y bueno, como acá ahorita voy a ponerlo con usuarios anónimos para que cualquiera pueda conectarse, le voy a dar guardar cambios, ¿sí? Le doy conectar y me voy a dar cuenta que me dice que la conexión ha sido rechazada, lo cual en cierta manera es bueno. ¿Por qué? Porque me está diciendo que está intentando conectarse, que sí encuentra un servidor Mosquito, sin embargo que la conexión está rechazada, que no, o sea, que no puedo conectarme, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque dentro del archivo de configuración justamente de Mosquito no está habilitado esa parte de ahí, ¿sí? Si tú entras al archivo de configuración, ¿qué es lo único que está habilitado? El puerto en el que está trabajando, ¿sí? Vamos a habilitarle entonces que podamos conectarnos con cualquier tipo de usuario. Para eso utilizamos la instrucción que dice allow anonymous, ¿a qué se llama? Allow anonymous, ¿sí? Que va a indicar justamente qué valores puedo cargar o quién se puede conectar justamente a mi servidor. Entonces tengo que darle allow anonymous true para que cualquier persona pueda justamente conectarse a mi servidor, ¿sí? Le voy a cambiar este valor de acá a true, cierro, salvo, y si yo reinicio justamente mi servicio de Mosquito para que cargue justamente la configuración, ya debe estar justamente con eso. Regreso justamente a mi cliente y ahora compruebo. Si le doy conectar, ahora ves, se conecta, ¿sí? Porque ya le cargan la configuración justamente que cualquier persona pueda conectarse dentro de mi servidor. Puede escribir en cualquier tópico y puede hacer justamente lo que quiera. Sin embargo, un entorno de trabajo ya
controlado, no vamos a querer que eso pase, sino vamos a querer que cualquier persona ingrese a nuestro sistema, modifique o escuche justamente los mensajes. Es por eso que nosotros podemos habilitarle la configuración o podemos configurarle justamente el tema de los usuarios, ¿sí? Veamos un poquito más justamente en el tema de la configuración que tengo. Dentro del servidor vamos a cargarle esta configuración que vas a ver justamente acá, ¿sí? Vamos a ver acá, la voy a trasladar acá para que puedas ver toda la configuración. Y ahí está, ¿sí? Mira, si bien es cierto está comentado cada una de las partes, vamos a ir explicando y descomentándola cada una, ¿sí? Para que tú puedas utilizar usuarios, simplemente tienes que cambiarle acá justamente a false. Entonces le cambias de anónimos usuarios, indicas que ya no van a poder justamente comunicarse cualquier persona y que deban comunicarse solamente las personas que tú le digas. Para eso tienes que habilitarle sí o sí este comando de acá, el password file. ¿Y qué es el password file? Es donde tú vas a guardar justamente los usuarios y las contraseñas que vas a poder permitir que se conecten justamente a tu servidor Mosquito, ¿sí? Entonces le pones justamente el password file y le pones la dirección donde debe estar guardada. En este caso vamos a guardarlo dentro de la carpeta etc, dentro de carpeta Mosquito, y vamos a crear justamente este usuario txt. El segundo punto que tienes que habilitarle para que funcione justamente tu autentificación por usuarios y contraseñas es el ACL file, ¿sí? Y este ACL file, ¿qué viene a hacer? Viene a indicar justamente los permisos que tú le vas a otorgar a tus usuarios, para que vean a qué usuario, a qué tópico, y dentro de ese tópico, ¿qué pueden hacer? Pueden leer, pueden escribir o pueden leer y escribir. Es decir, yo le voy a indicar ahí a cada usuario qué es lo que va a poder hacer justamente dentro de mi servidor Mosquito, ¿sí? Ahora bien, ¿qué más vamos a configurar? Bueno, esta parte de acá no vamos a configurarla, ¿sí? Vamos a activarle justamente los registros. Mediante estas líneas de comando de acá, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Mi servidor Mosquito va a guardar un registro de todas las personas que se conectan, ¿sí? De todos los tipos de mensajes que emiten, y va a guardar en cada momento justamente cuando se están conectando y qué es lo que están haciendo. Todo esto de acá, ¿dónde lo va a guardar? Lo va a guardar en este directorio de acá, en var log mosquito mosquito log. Entonces, si hay algún error a futuro o yo quiero hacerle seguimiento a algún usuario en específico, basta simplemente que yo venga a esta carpeta de acá, este código de acá, para que yo pueda ingresar y ver justamente los mensajes, ¿sí? Y ya por último vamos a ver el tema de persistencia. Acuérdate que la persistencia dentro de Mosquito, ¿qué significa? Que el servidor va a estar guardando todos los mensajes que se le esté enviando al servidor Mosquito, ¿sí? Entonces tú puedes configurar si quieres que se guarden los mensajes o simplemente quieres que sea un factor o un valor de paso, ¿sí? Entonces, teniendo ya esta configuración, vamos a cargarla justamente dentro de mi archivo de configuración, ¿sí? Le doy guardar y queda. Ahora bien, tú te preguntarás, pero profesor, ¿en qué momento le estoy generando los usuarios y en qué momento le estoy indicando justamente qué permisos o qué habilidades justamente tienen para desarrollar dentro del sistema? ¿Sí? Y eso lo vas a hacer mediante la generación justamente de este texto de acá, ¿sí? Usuarios txt. ¿Cómo vas a generar ese texto de ahí? Simplemente vas a poner el nombre del usuario, ¿sí? 2 puntos, su contraseña. Por ejemplo, yo voy a crear este usuario, ¿sí? Rllerena, por ejemplo, y le voy a poner 2 puntos. La contraseña que le voy a poner va a ser TechSoup 123, ¿sí? Vamos a crear otro, por ejemplo, alumno 1, 2 puntos, vamos a ponerle igual, ¿sí? TechSoup 123. Alumno 2, vamos a ponerle TechSoup 321, ¿sí? Y así yo puedo crear todo un listado justamente de usuarios y contraseñas. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer es crear justamente este archivo con esta extensión para que cuando mi Mosquito recargue justamente el usuario, los pueda llamar desde esta ubicación de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear justamente ese archivo. Vamos a entrar justamente acá y vamos a darle ls rn-rf usuarios, ¿sí? Sudo, ya está. Entonces vamos a entrar justamente acá y vamos a crear nuestro archivo, ¿sí? Sudo nano que se llama usuarios.txt.
tiene que ser el mismo nombre que tú le estás poniendo acá, ¿sí? Puede ser otro nombre, no hay problema, pero el archivo que tú estás creando con los usuarios, con las contraseñas, deben ser justamente los mismos, ¿sí? Clic derecho, le pego ahí justamente los nombres y los salvo y los guardo, ¿sí? Ahora bien, dentro también vas a tener que crear justamente otro archivo, el archivo que se llama el archivo ASL, ¿sí? ¿Y cómo tiene que ser la estructura justamente de este archivo? La estructura de este archivo tiene que ser la siguiente, ¿sí? Tiene que decir justamente el usuario, user, espacio, y ahí tienes que nombrarle a qué usuario le vas a dar los permisos. Vamos a trabajar, por ejemplo, al usuario Yerena, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a ponerle que va a trabajar sobre qué tópicos. Sobre el tópico va a tener las propiedades de leer, justamente, y escribir, ¿sí? Entonces va a poder justamente escuchar y va a poder justamente escribir, ¿sí? Read and write. Y ahí le vas a poder poner justamente los tópicos sobre los cuales puede justamente trabajar, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a ponerle que ustedes son quinto, ¿no? Quinto, slash, y le voy a poner Michi. ¿Qué significa el Michi? Que va a poder trabajar en todos los subtópicos que pertenecen justamente a quinto, ¿sí? Vamos a añadir los permisos para otro usuario. Vamos a poner usuario, alumno 1, y acá vamos a ponerle topic, ¿sí? Que simplemente pueda justamente leer, ¿sí? Que simplemente pueda leer que pueda leer todos los tópicos que estén justamente en quinto, ¿sí? Y vamos a crear uno último, ¿sí? El user 2, que vamos a ponerle que pueda justamente escribir, ¿sí? Que simplemente pueda escribir justamente en cada uno de estos tópicos. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder justamente guardar o añadir, establecer usuarios o establecer justamente permisos dentro de mis diferentes tópicos, ¿sí? Entonces, lo único que tengo que asegurarme yo es de que, caramba, ¿sí? Lo único que tengo que asegurarme yo es de que estos usuarios que yo estoy escribiendo justamente acá tengan la misma extensión que yo le he cargado justamente en la configuración, ¿sí? ACL-TXT, ASL justamente TXT. Listo, ahora simplemente para cargar los cambios le doy systemctl restart mosquito. Y ahí ya tengo justamente reiniciado justamente mi servidor mosquito. Veamos si está funcionando y está trabajando de manera normal, ¿sí? Venimos justamente a nuestra página y vamos a tratar de conectarnos. Como ves, acá me estoy conectando sin usuario, sin contraseña. Entonces, si yo le doy justamente acá a conectarme, me va a decir que no está justamente conectado o que está desautorizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya le he evitado justamente usuarios y contraseñas. Vamos a conectarnos con el usuario ese de acá, ¿sí? Con Yerena. Le ponemos TechSoup, la contraseña, salvar cambios. Y si ahora yo me doy a conectar, acá, vamos a ver acá. A ver, espérame acá un ratito. De acá ya debería conectarme. Yerena. TechSoup 1, 2, 3, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver acá. Que me he equivocado. Sudo nano usuarios txt Yerena. Ah, y acá he escrito mal, ¿ves? Yerena. Ya está, ahora sí. Sudo system tienen que estar sudo system ctl restart. A ver acá, siempre tienen que ver justamente estar escribiendo de manera correcta. Ya está. Ahora sí, ¿ven? Ahora me voy a tratar de conectar. Vamos a ver acá. Yerena, TechSoup 1, 2, 3. ¿Dónde está? Sudo mosquito, sudo nano mosquito con no está, sudo nano usuarios. A ver, ya está TechSoup. Vamos a ver acá, Yerena y TechSoup. Conectar. Ya sé que está pasando acá. ls-la. Ya, acá una observación más, ¿sí?
tus usuarios, para que puedan justamente ejecutarse, como el ALCD tiene que tener permiso 775, ¿sí? Para ello vamos a darle sudo chmod de modificar justamente permiso 775 al archivo justamente usuarios, y vamos a darle, vamos a ver acá chmod, ¿sí? Al archivo de usuarios, y vamos a darle igual al archivo de ASL, ¿sí? Y ahora sí, sudo system ctl restart mosquito. Y ahora sí, vamos a conectarnos. ¿Y por qué no me conecta? Ahora vamos a refrescar la página ya. Ahora vamos a ver acá cuál es la IP address, y a ver acá dónde está la IP. ¿Dónde está la IP? Déjame sacar acá la IP ya. ¿Dónde está la IP? Y acá tengo la IP. Sí, vamos a conectarnos desde acá. Nuestra IP ya está ahí. RYRENA y acá TechSoup 123. Salvar y ahora sí conectar. A ver, ¿por qué me lo está rechazando? Vamos a ver acá, ¿por qué me está rechazando la conexión? A ver, vamos a ver acá. Ya, no tiene permisos. ls-la. ¿Qué permiso de ejecución? Lectura de ejecución. Sí, está bien. Vamos a ver acá. Sudo nano mosquito.com. A ver, vamos a ver acá. Anonymous user. Sí, está ahí. False. Password. Ya está. Usuarios. Es usuarios, ¿no? Vamos a ver acá. Ya está usuarios. Sí, aquí son justamente usuarios. Sudo nano. Ya está. RYRENA, TechSoup 123, alumno 1, alumno 2. Está muy bien. A ver, vamos a ver acá. A ver. Sudo nano acl.txt. Vamos a ver read and write. Sudo system ctl start mosquito. Ya, ahora vamos a ver ahora, ¿sí? Acá deberías conectarte. A ver, sudo system sudo nano system ctl start mosquito. A ver, espérenme acá. Ay, ¿por qué me quiere cargar? Ya. Ya, listo chicos. Me estaba equivocando en una letrita que había escrito la E, pero sin embargo, justamente ven, ahí está. Ya estoy ingresando justamente con el usuario y con mi contraseña, ¿sí? Entonces, hasta acá ya tenemos justamente el primer ejercicio, los 7 primeros puntos, ¿sí? Es decir, que yo puedo ingresar desde acá y puedo escribir, por ejemplo, un mensaje, ¿sí? En quinto, por ejemplo, vamos a suscribirnos al tópico inicio, ¿sí? Vamos a suscribirnos al tópico Lab 13, ¿sí? Entonces suscribimos al tópico para que yo pueda estar justamente escuchando.
Y si yo de acá publico en el tópico, ¿dónde está acá? Lab 13, voy a explicar un mensaje, por ejemplo, un hola mundo, puedo ver que ya está justamente trabajando, que ya está funcionando, ¿sí? Entonces, hasta ahí ya tenemos nuestro servidor MQTT trabajando, ¿sí? Que va a poder servir justamente de pared para rebotarnos mensajes, para rebotarnos justamente información. Ahora bien, vamos con la segunda parte, que es justamente la instalación del nodo de red. Para instalar el nodo de red también va a ser bastante sencillo. Solamente hay que correr estos comandos de acá. ¿Sí? Vamos a cerrar esto de acá. Voy a cerrar justamente esto de acá. ¿Sí? Para instalar nodo de red, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener simplemente que ejecutar cada uno de estos comandos de acá. Nodo de red, como ya lo habíamos dicho en la clase de teoría, trabaja haciendo uso justamente de Node. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente descargar Node dentro de nuestra computadora, ¿sí? Entonces le damos acá, vamos a instalar y vamos a instalar justamente Node. En mi caso ya lo tengo instalado, ¿sí? Por eso me aparece mensaje. En el caso de ustedes va a demorar un poquito más porque va a estar corriendo y descargando justamente algunos paquetes. Entonces vamos a descargarle justamente Node y vamos a descargarle las librerías esenciales, ¿sí? O las librerías que necesita. Después de haber descargado eso de ahí, vamos a descargar justamente este programita de acá y vamos a ejecutar cada línea de comando que tenemos acá, ¿sí? En mi caso, como les digo, dentro de mi VPS yo ya lo tengo instalado. Lo único que tú vas a tener que hacer es justamente correr cada uno de estos comandos hasta llegar al comando de acá, ¿sí? Ahora bien, al finalizar de correr todos estos comandos, ¿qué es lo que tienes que cerciorarte tú? Porque eso le ha pasado justamente a alguno de tus compañeros, si es que no lo sabes, que no lo instala, ¿sí? Tienes que asegurarte que la versión de Node que tengas sea una versión de 17 o superior. Si has seguido todos los pasos de acá, te va a instalar justamente la versión 18. Si no, te va a instalar una versión justamente la versión 12, la versión 15. Para que trabajes justamente con Node, ¿qué es lo que tienes que tener? Tienes que tener la versión 17 para arriba. ¿Y cómo te vas a dar cuenta qué versión tienes? Simplemente corriéndole el comando node-b. Si yo le corro el comando node-b, ¿qué versión me parece que tengo ahí instalado? Tengo la versión instalada, la 18.17, ¿sí? Lo cual está muy bien. Si yo le corro el comando npm, que es el gestor de paquetes de Python, me tiene que aparecer con una versión superior a la 8, ¿sí? Si no te aparecen estas versiones de acá, no vas a poder correr o no va a poder instalar correctamente justamente el Node, ¿sí? Entonces tienes que hacer que tenga justamente esas versiones de allí. Entonces, una vez que has hecho eso de ahí, vamos a instalar simplemente mediante este comando, me va a poder instalar el Node de red, ¿sí? Entonces tú lo instalas y te va a cargar justamente acá varios archivos mientras va terminando justamente de instalar. Y con ese comando de ahí estás instalando todo lo que es Node de red que vamos a utilizar. Entonces mientras va instalando, va actualizando los paquetes que tengo, ¿sí? Vamos a ver los otros comandos que vas a encontrar. Ya lo último que tienes justamente dentro de tu nodo de red, o mejor dicho, para poder utilizar justamente tu nodo de red, es abrirle justamente los puertos. Porque el nodo de red trabaja sobre el puerto 1880. A la próxima clase vamos a ver cómo cambiarle ese puerto, ¿sí? Pero por el momento vamos a trabajar justamente con ese puerto de acá. Entonces, como estás trabajando con tu firewall, tienes que abrirle ese puerto en tu firewall. ¿Cómo vamos a hacer eso? Usando simplemente la sentencia, utilizando al UFW, y vamos a coger esta sentencia acá que dice UFW allow, ¿sí? Entonces yo le cojo justamente esa sentencia ahí y le añade la regla. Recargo justamente mis reglas de del firewall de mi servidor y al final de cuentas le pregunto mediante este comando de acá, el sudo UFW status, puedo ver justamente qué puertos tengo abiertos, ¿sí? Entonces, como podrás ver, ya tengo justamente el puerto abierto del 1880, ¿sí? Entonces, para que cargue justamente los valores de mi UFW o los tengo que reiniciar el servicio. Le doy un sudo systemctl restar UFW, ¿sí? Y hasta ahí ya tengo mi servidor o ya tengo mi firewall con los puertos abiertos y ya tengo el nodo de red instalado. Entonces, eso quiere decir que si yo vengo justamente acá,
o abro una ventana, abro una pestañita para poder utilizar justamente para comprobar mi nodo de red, acá tengo que darle la dirección, ¿sí? Es justamente la dirección IP. Vamos a ver acá, HTTPS. Ya, una observación acá, chicos, ¿sí? La red que está trabajando justamente acá de TechSoup, tanto la Wi-Fi como la cableada, no me permite poner valores con la IP, ¿sí? Sin embargo, cuando tú vayas a tu casa o si tú ingresas justamente de la IP desde tu celular, que es una red que está justamente libre de acá, va a poder mostrarte justamente el tema de la instalación, ¿sí? Sin embargo, yo tengo acá otro justamente un nodecito que está trabajando, o mejor dicho, tengo acá mi servidor que está con TechSoup, que le he incorporado un dominio y con este dominio de acá va a poder justamente correrme, ¿sí? Y ya está. Entonces, una vez que tú hayas terminado de correrle todos los comandos que están en instalación, tienes que prender tu dispositivo, ¿sí? Nodo de red es un programa, así como que tú estuvieras trabajando con Word, así como tú estuvieras trabajando con PowerPoint, con Excel o con cualquier otro programa en Windows, tienes que instalarlo, tienes que activarlo, ¿no? Lo mismo va a pasar justamente con el nodo de red dentro de mi servidor, ¿sí? Entonces yo tengo que prenderlo. Y para eso lo único que tengo que hacer es escribirle nodo de red. Yo le doy justamente nodo de red y lo va a desplegar. Si mi instalación ha sido toda correcta y ha sido de manera idónea, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener que tener un mensajito como esto que me está indicando que mi nodo de red justamente está prendido. Entonces, como mi nodo de red está prendido, si yo le ingreso, TechSoup B en Arequipa, justamente con ese puerto de ahí, ya me lo va a cargar, ¿sí? Como te digo, la red de TechSoup, por lo menos acá te bloquea el tema del uso de direcciones IP dentro de las URL, por eso es que sale bloqueado justamente el Fortinet. Pero si tú lo entras desde cualquier otra conexión con los puertos abiertos sin tanta seguridad, vas a poder ingresar justamente de forma normal al nodo de red, ¿sí? Entonces, hasta acá, si llegas justamente hasta acá, ya tienes 14 puntos en el laboratorio de ahora, que es simplemente correr tanto los scripts de uno como correr justamente los scripts de otro. ¿Cómo vas a darte cuenta si tienes justamente conexión? Por medio del MQTT Cool Test vas a poder ver que está ahí justamente trabajando correctamente tu servidor tu servidor broker con tu usuario y con tu contraseña, ¿sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta que está trabajando bien la instalación de mi nodo de red? Si yo le pongo la IP de mi VPS, ¿sí? Y le pongo el puerto 1880 y me carga esta vista de acá, es que está correctamente instalada. Pero profesor, usted nos ha dicho que no voy a poder cargar justamente la IP desde las computadoras o desde la red de TechSoup. Ok, lo cargaremos o lo cargarás justamente desde tu celular y ahí podrás ver que aparece para que te puedas dar cuenta que tienes acceso o que la instalación ha estado completamente correcta, ¿sí? Lo de acá me indica justamente este mensajito de acá o este tipo de mensaje me indica que está trabajando y que todo está trabajando justamente de forma correcta, ¿sí? Ahora bien, el tema de los bloques, el tema de la funcionalidad y demás, ya lo vimos hace no mucho en nuestra clase de teoría de cómo se utiliza justamente nodo de red, ¿sí? Sin embargo, un repaso rápido. Al igual que Dav Inventor, yo tengo al costado izquierdo, tengo un montón de bloques que yo voy a utilizar justamente para comunicarme. En la parte donde dice Flow, yo voy a tener ahí mis flujos que voy a poder justamente marcar. Y en la parte que es justamente la información, documentación y debug, yo voy a poder ver los mensajes justamente que están llegando, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo te estoy pidiendo justamente ahora, ¿sí? Que comuniques tu servidor MQTT con un mensaje de salida. Entonces vamos a ponerle acá, vamos a ir justamente a Network, y de acá de Network, mira, te vas a dar cuenta que tienes justamente un bloque que es MQTT, ¿sí? Para poner el mensaje de salida, yo voy a venir a un bloque justamente de salida,
que me va a mostrar justamente mi mensaje. Y ves, ¿no? Lo ves justamente acá. MQTT tiene justamente una entrada que va de izquierda a derecha, que es mi entrada, y yo tengo mi bloque de debug, que justamente va a ser mi bloque de salida. ¿Sí? Ok. ¿Cómo llego para configurar los valores, configurar todo y hacer trabajar justamente que estos flujos trabajen y funcionen de la manera que yo quiero? Simple. Basta que tú le des doble clic y te va a aparecer todas las propiedades que tiene justamente el módulo. ¿Sí? Por ejemplo, este módulo de acá que tiene justamente la dirección del servidor al cual te vas a conectar, tiene justamente el tipo de suscripción que vas a tener al tópico, si va a ser dinámica o va a ser que sea estática, tiene para que le escribas justamente un tópico, la calidad de servicio y el tema de salida o cómo yo quiero justamente plantear la salida. ¿Sí? Configuramos primero el servidor. Digámosle que al servidor vamos a pasarle justamente nuestra IP o nuestro dominio, ¿sí? Da igual a cualquiera de los dos. No estamos utilizando cifrado y simplemente le vamos a decir que muestre o me limpie justamente la pantalla cada 60 segundos, ¿sí? Además de indicarle el protocolo que está trabajando y de trabajar justamente los puertos, ¿sí? Sin embargo, ese mismo servidor tiene otra pestañita que me permite ponerle usuario y contraseña y tiene justamente una parte de mensajes, en el cual me va a permitir indicar qué tipo de mensajes envío dependiendo alguna situación. Por ejemplo, cuando se conecta al tópico, yo puedo decirle justamente que mande el mensaje en el cual diga que se ha conectado correctamente. Cuando se desconecta, yo puedo mandarle justamente el mensaje que diga que se ha desconectado completamente de ese servidor, ¿sí? Le doy update y ahí ya tengo configurado las variables o los valores que tiene que tener mi servidor. Vamos al tópico. Como estamos utilizando para probar, vamos a utilizar el mismo tópico, ¿sí? Quinto Lab 13. Entonces yo vengo acá. ¿Dónde estaba? A ver, acá está. ¿Dónde está? Ay, lo acabo de perder, chicos. A ver qué estaba haciendo. Ya tengo acá. Sí, ya yo tengo acá el tópico y acá pongo justamente el tópico en el cual quiero que se conecte. Entonces apenas se conecte va a mandarle este mensaje justamente o va a estar escuchando completamente el tópico que está en el app 13. ¿Sí? Listo. Yo le doy justamente ahí down y ya tengo configurado mi bloque justamente de mosquito. Ahora, yo quiero ver justamente que mi nodo de red me esté recibiendo ese mensaje de ahí. ¿Qué es lo que hago? Le doy justamente doble clic acá y acá le pongo, ¿sí? Que el mensaje, que va a ser justamente el payload, me lo presente en la pantalla, ¿sí? Simplemente que lo imprima. Le doy down y mira, ya tengo mi flujo justamente programado. Ahora, yo en este flujo no solamente puedo ponerle un debug, puedo ponerle una función, puedo ponerle que envíe la información a una página de datos, puedo ponerle hacer que me haga justamente un dashboard o diferentes cosas, ¿sí? El tema de los dashboards y cómo crear justamente un tablero SCADA, vamos a trabajarlo a la siguiente clase, ¿sí? Pero quiero que te quedes con esa idea porque ese tablero me lo tienes que presentar en tu proyecto. Entonces, listo. Acá yo tengo la comunicación de mi bloque mosquito que se comunique justamente y que me muestre el mensaje. Yo lo he programado, entonces lo único que tengo que hacer ahora simplemente es escribirle un deploy. Yo le doy justamente un deploy y me aparece o va a estar escuchando todos los mensajes que yo le envíe. ¿Cómo puedo comprobar esto? Yo entro acá al MQTT Test Client y acá vamos a enviarle un mensaje, ¿sí? Vamos a ponerle, hola chicos del quinto ciclo, ¿sí? Le doy a enviar y me lo publica. Si yo vengo acá dentro del nodo de red, ven justamente, está escribiéndome, está mandándome ese mensaje justamente de ahí, ¿sí? Entonces ya con mi nodo de red yo he podido escuchar, he podido justamente escuchar datos que vienen desde acá. ¿Qué planes, por ejemplo, para el fin de semana? ¿Sí? Yo lo mando acá y ustedes pueden ver justamente que me aparece en mi nodo de red, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Mi nodo de red, que está trabajando en capa 7, ya está escuchando justamente los mensajes que están siendo enviados hacia un servidor broker. Ahora yo te pregunto, de las clases pasadas, ¿tú has podido enviar datos del mosquito, o sea, de tu Arduino a un servidor MQTT? Sí lo has hecho, ¿sí? Al MQTT justamente que yo te he prestado.
¿Cuál va a ser la diferencia ahora? Que el MQTT justamente es ese valorcito o este IP que es tu MQTT broker que tú tienes, ¿sí? Que ya está puesto con un usuario, que ya está puesto justamente con una contraseña para poder crear o tener justamente esa comunicación, ¿sí? Entonces, hasta acá tenemos justamente realizados nuestro ejercicio 1 y 2, ¿sí? Es más, Node-RED me permite justamente trabajar con bloques de escuchas, ¿sí? Vamos a escuchar acá justamente a mi servidor MQTT o vamos a enviarle mensajes desde mi Node-RED. Vamos a usar una función inyección y esa función inyección que vamos a enviarle, vamos a enviarle un nombre, ¿sí? Uno que diga justamente nombre y que sea justamente Ricardo, ¿sí? Vamos a configurar nuestro servidor MQTT que se llama de escucha. Ya lo tengo acá justamente configurado todo el servidor, que ya lo había configurado anteriormente. Y acá simplemente en qué tópico le voy a pedir que escriba. Le voy a pedir que escriba en el tópico Lab 13. ¿Sí? Que lo mande con calidad de servicio y listo. Conecto justamente yo los dos valores y vamos a darle justamente deploy. ¿Sí? Listo, entonces ahí tengo, vamos a limpiar los mensajitos de acá y vamos a ver que ya está justamente conectado. Vamos a limpiar los mensajitos de acá, ¿sí? Ahora bien, mira qué es lo que yo tengo acá en mi Node-RED. Cada vez que le doy clic va a enviar justamente el mensaje. Si yo entro acá, me debe aparecer, está el Lab 13, ¿no? Vamos a ver acá, Lab 13, está escuchando acá. Está down, vamos a ver acá, quinto Lab 13 y a ver, vamos a ver acá el mensaje, sí, que puede enviar TechSoup, tópico. Ya no está aquí. Ya está, a ver, down, y ahora sí estamos a darle play, ya que está conectado. Le doy a enviar y ahí justamente, ven, se conecta y manda el mensaje de forma correcta, ¿sí? Entonces, de esa manera ya tenemos el ejercicio 1 y el ejercicio 2 justamente funcionando, ¿sí? ¿Qué es lo único que yo te estoy pidiendo para el ejercicio número 3? Es decir, hasta acá, si haces todas estas cosas que te he venido diciendo y que está cargado justamente acá dentro de los archivos que te he dejado, ya tienes 14 puntos de este laboratorio, ¿sí? ¿Qué es lo último que te estoy pidiendo? Ya en clases anteriores hemos hecho conversar o hemos hecho enviar mensajes desde mi Arduino, desde mi SP32. Entonces, lo único que te estoy pidiendo en esta clase es que puedas enviar un mensaje desde tu Arduino, justamente que lo envíe a este servidor de acá, y mediante este código de acá, que yo te he mostrado que está justamente funcionando, me permitas y podamos ver justamente mis mensajes acá en pantalla. Entonces, haciendo eso más, ya tienes tus 3 puntos de este ejercicio, o mejor dicho, tus tres ejercicios, y ya tienes ahí justamente tu puntaje para este laboratorio de acá, ¿sí? Entonces, chicos, es 7:05, 7:30, empiezo a revisar, ¿sí? Por favor, tienes 20 minutos para poder